Hombre, hubo, por decir, por si alguna vez, hombre, hubo a lo mejor muchas veces, a lo mejor que don Alberto le pedía un solar a mi padre y mi padre sabía que no iba a ser para él, sino que era a lo mejor para hacer negocio con un solar y tal, y mi padre a lo mejor alguna petición que alguna vez le hizo, pues no se la concedió, ¿no? Porque, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que nunca hubo fricción ni hubo tal, pero alguna vez le hacía algo mejor un pedimento a mi padre, a lo mejor mi padre le dijo que no, y además se enfadaba, y estaba unos días. Para ir ya terminando, ¿por qué el final de los días del chalet de la villa, de Cofete, bueno, la villa cuenta con una parte subterránea, ¿no? Que estuvo abierto hasta los años 80 pero terminó por sellarse muchas de las puertas, ¿con alguna intención o por...? No, el chalet, como te digo, incluso hoy el chalet no está acabado, el chalet no se acabó en su obra, porque ya te digo lo complicada que es, los años, la inversión. Mi padre también muchas veces paró la inversión porque tenía que traer dinero de Alemania. Incluso conservo cartas donde mi padre le pide ayuda a sus padres para que le envíen dinero y tal, y el padre de mi padre, por ejemplo, no veía con él, pero me están enterrando dinero allá en Fuerteventura, pero una vez vinieron ellos, los padres de mi padre y mi madre, y no aguantaron aquí muchos días, pues dice, ya, ¿y dónde están ustedes? Porque va, que están ustedes locos de estar ahí invirtiendo y tal. Entonces yo digo que la es muy lenta por la dificultad de transporte material, el trabajo, la falta. Hoy un chalet de eso se hace con maquinaria a lo mejor mucho más pronto, pero aquí fue una obra hecha por humanos, un poco en plan faraónica, ¿no? Entonces date cuenta, y ya te digo, la base, está en la foto, la base del chalet arranca de un almacén. Allí había un almacén donde para guardar el trigo y la cebada, y un almacén que para aprovechar las condiciones de no haber frío, eran subterráneos, o sea, lo cavaron en plan galería, en plan mina, para conservar el frío para que no se echara a perder el trigo y la cebada. Y de ahí arranca el origen de la obra del chalet, sobre esa base de ese almacén que había allí. Y el chalet, ya digo, se termina exteriormente, con apariencia de estar terminado, claro, exteriormente se terminó, pero interiormente, ya te digo, muchas de sus plantas y habitaciones no se terminaron, o sea, faltaban los pisos, faltaban los remates finales, ¿no? Pero bueno, exteriormente y para ser habitado, digamos que el chalet se terminó en los años 54, 55, se terminó por lo menos en condiciones de poder pasar, como hemos hecho, pues temporadas o días en Cofete, ¿no? Pero que faltaba todavía muchas cosas por terminar, porque mi padre luego se centró en la propiedad, en la casa de Morrojable, se centró y paró un poco aquello, porque efectivamente Cofete ya no lo pensaba él como sitio de su vivienda, de su residencia principal. Ya para ir terminando, nos faltan solo 6 minutitos y ya serán 5. Estás trabajando sobre un libro, ¿no? Sí, yo como ya te digo, todas estas historias, yo pienso muchas veces que no se ha reconocido debidamente por la figura de mi padre, la labor de mi padre, la implicación de mi padre en el desarrollo de Morrojable, su gran sentido, carácter social. Mi padre le preocupaba porque hubiera una escuela, una iglesia, que aunque el cura tuviera que ser maestro, pues que hubiera un maestro de Morrojable, luchaba porque hubiera un maestro o maestra siempre, y un carácter social, ¿no? La labor del comedor infantil de mi padre, donde se recogían a los niños, y lo costeaba él como una obra social de su empresa, de traer a los niños de los valles en coche para que fueran al colegio, a la escuela, comiesen en el comedor infantil, una labor durante muchos años, y luego fueran llevados a los valles toda esa obra, y luego cuando oyes tantas tonterías, como hemos hablado, de cuentos, historias falsas y tal y eso, pues yo me he sentido como el mayor responsable de decir, hombre, teniendo el material que tengo los diarios de mi padre, la agenda de mi padre, teniendo todo el material, ¿por qué no voy a escribir yo un libro? Claro, este libro, pues claro, diga, bueno, esta es la versión del hijo, o sea, va a tener, ya te lo aviso, pues le decía, bueno, esto lo dice el hijo, pero bueno, yo lo digo con las pruebas que tengo y la base que tengo, y un material que no dispone otra gente
de él, y todas las cosas que diré nadie podrá decir eso no es verdad, eso es verdad, está constatado, y hablamos de nombres y apellidos y de las personas con las que han trabajado con mi padre, los medianeros, quiénes son los medianeros que han trabajado en la finca, quiénes son los que trabajaron en los tomates, explicar el desarrollo de Jandía, que pasa ya te digo, del ganado a los tomates, a los pozos, al fracaso en los tomates, y que luego se abre la puerta del turismo, que mi padre siempre confió, como mi padre empieza a promover con una película 18 milímetros, que yo voy a ver si la paso a DVD para regalarla con el libro, donde la primera película que mi padre pone en Alemania, en hoteles en Alemania, promoviendo Jandía, donde se ve que en Jandía se puede hacer esquí náutico, que se puede hacer pesca submarina, que se puede hacer un asadero, que se pueden comer unos mejillones. Toda esta película, pues mi padre se luchó por el desarrollo, porque Jandía, claro, porque Jandía abriera, pobre, falleció en el año 71, y a partir, ya digo, 67, 68, cuando se construye, ya se pone en marcha Casa Atlántica y el Hotel Robinson Jandía Playa, pues ahí comienza el desarrollo, y luego fallece mi padre, pero aunque él no ha podido vivir eso, pero mi padre confiaba siempre en Jandía. Jandía, dice, por sus arenas, por la riqueza en las playas, por su clima, por el sol, por la tranquilidad. Mi padre apostaba siempre que Jandía iba a tener un futuro muy bueno. Y el enemigo de Jandía y el desarrollo está aquí en Fuerteventura, porque te voy a contar que muchas de las historias, y el enemigo estaba en las autoridades de Puerto Rosario de su época, que no querían que Jandía se desarrollara, porque le iba a tocar, porque tenían más intereses en Corralejo, en Caleta Fuste y tal. Y te puedo decir, como conversación que transmito en el libro, que por una vez en el aeropuerto oigo una conversación del presidente del Cabildo y del alcalde, porque cuando vaya al baño, yo estaba en el baño y ellos fueron al urinario ahí del aeropuerto, y dice: hombre, a don Gustavo vamos a sacarle como siempre las copas, tú prométele esto y lo otro y tal, y que se va a hacer allá abajo esto y lo otro, y dice: después tú sabes que allí no se va a hacer nada, porque aquella es la finca particular de él. Es decir, que el que mi padre fuera también un propietario con un latifundio, una superficie, date cuenta que la escritura de compra inicial de mi padre de la península de Jandía no estaba medida la cabida de la finca, y la escritura más antigua, cuando mi padre quiere, dice: la península de Jandía supone aproximadamente las 3/4 partes de la isla de Fuerteventura. Entonces, tengamos en cuenta que un señor había comprado, mi padre en este caso, las 3/4 partes de la isla de Fuerteventura, ¿no? Entonces, eso es un tema que muchas veces las autoridades de Puerto Rosario, lejos de apoyar a la península de Jandía, que se hiciera la carretera, mi padre luchó, me acuerdo, pues cuando vino Fraga a inaugurar el hotel aquí, que era tal, decía: señor ministro, a ver si por favor se hace la carretera, porque mire los baches, mire las fotos. Y mi padre se enfadó mucho con Fraga, incluso lo he recordado una vez en una entrevista con don Manuel, un año, y dice: su padre me dio la paliza, dice, porque me trajeron a Jandía a la comida del Robinson, me trajeron en helicóptero y no vine por carretera, y su padre me estuvo toda la comida diciendo que la próxima vez, por favor, que viniera por carretera para que viera los valles y eso, para que se diera cuenta. Dice: al final le tuve que decir que comiera tranquilo, que yo le prometía que la próxima vez vendría por carretera. Es decir, que fue un luchador incansable por Jandía, por el desarrollo, pero Jandía ha tenido como enemigo de ese desarrollo muchas veces a Gran Tarajal y a Puerto Rosario, como los políticos de aquella época se quitaban del tema de no, dice: para Jandía nada, ni siquiera de los Reyes Magos y tal, que mi padre una vez también desaparecieron los Reyes en Jandía y tuvo que organizar una cabalgata de Reyes y tal, porque decía: en Jandía nada, porque aquello es la finca de un señor, claro. Y allí pasaba, dice, todo lo que se haga es para beneficiarse él, y no se daban cuenta de que se beneficiaría él, pero se beneficiaría al pueblo, ¿no? Y ese fue, lo voy a decir, y entonces me he puesto en la tarea de escribir el libro, espero terminarlo pronto, me comprometo casi contigo a que en unos meses estará terminado. Y lógicamente yo no soy escritor, tengo la dificultad de decir, cuando te pones a escribir, también te pones a escribir sobre una persona querida, sobre tu padre, sobre Jandía. Luego estoy eligiendo mucho material fotográfico para que sirva de recuerdo con fotos.